son bienvenidos y bueno, todo lo que venga de la Suprema Corte o del Poder Judicial para mí es muy, muy agradable. Muy bonito, yo tuve una niñez muy feliz y algo me inculcaron mis padres es que a esta vida venía uno a ser feliz con lo que nos tocaba y a luchar por lo que uno quería, que siempre íbamos a encontrar pues personas más bonitas, más inteligentes, más ricas y menos bonitas, menos inteligentes y menos ricas, pero que nosotros teníamos que aprender a vivir, a disfrutar y a luchar por lo que queríamos. Entonces, fue una enseñanza muy bonita, hemos disfrutado, yo creo que cada instante de esta vida es un privilegio estar en ella y sobre todo en un lugar tan lindo como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es mi ciudad natal. Yo ahí nací en 1956, ya tiene rato, pero finalmente tengo recuerdos hermosísimos de mi casa materna, pues una casa de provincia, una casa linda con un patio grande donde todos jugábamos. Fui la menor de 5 hermanos, entonces entre la chiquita, entre la consentida y entre la que estorbaba, un poco de todo, pero siempre querida, siempre... Pues la verdad, disfrutando mucho el cariño de mis padres y de mis hermanos. Bueno, el concepto de familia en Chiapas era muy tradicional, era una familia total y absolutamente tradicional. Mi madre en ocasiones trabajó, tuvo alguna vez alguna tienda y bueno, dedicada también mucho a la casa. Mi papá fue comerciante siempre. Él tenía una tienda en los bordes del Parque Central de San Cristóbal, una tienda de pueblito, pues ferretería, refaccionaria, tlapalería, una tiendita muy linda que nos dio de comer muchos años y que bueno, a nosotros nos quedaba de paso porque de la casa donde nací al colegio que asistí, que era el Colegio Tepeyac, un colegio de religiosas, pues era atravesar el parque y era pasar por la tienda de mi papá siempre, entonces pasar a saludarlo, a darle el beso y ya me voy a la escuela, si es que era en la mañana, a veces todavía él no había abierto, nos íbamos a veces muy temprano, pero al regreso siempre pasar a decirle, ya nos vamos a la casa, ya salimos de la escuela, éramos muy libres, era una época en la que los niños andábamos solos para todos lados, nosotros íbamos solos a la escuela, nos íbamos solas al cine, con nuestras amigas. En provincia todos nos conocíamos. Entonces, la verdad fue una niñez muy bonita. Me encantaba jugar muñecas. De hecho, cuando yo entro a la secundaria, había 3 opciones: secretaria, modista y electricista. Nos ubicaban por promedio y yo me moría por ser modista porque jugué mucho con muñecas y me encantaba vestirlas. Entonces traía buen promedio y me ubicaron en secretaria y yo estaba disgustadísima. Pero bueno, Dios sabe por qué las cosas pasan. Mi papá fallece cuando yo cumplo 15 años y eso nos dio de comer a mi mamá y a mí. Muy buena. Lo que sucede es que mis hermanos eran pues mayores. Cuando yo nazco, mis hermanos eran adolescentes. Mi hermano mayor me lleva 15 años, el segundo 13, el tercero 10 y mi hermana 5. Entonces sí había pues bastante diferencia de edad. Entonces pues yo era la chiquita, la que todo el mundo cargaba, con la que todo el mundo jugaba, y a la que todo el mundo le estorbaba también. pero todos siempre afables, siempre lindos. Pero cuando mi papá fallece, mis hermanos ya vivían en la Ciudad de México, estaban recién casados, empezando a formar una familia. Y bueno, pues prácticamente cuando mi papá muere, mi mamá, mi hermano soltero y yo nos quedamos en casa, nada más. La juventud en San Cristóbal fue muy bonita, era un pueblito muy tradicional. San Cristóbal, bueno, hoy es una ciudad mágica, un pueblo mágico, porque es una ciudad bellísima, no sé si tengan la oportunidad de conocerla y si no, conózcanla porque vale mucho la pena.
Es un lugar hermoso, es una ciudad colonial muy, muy bonita, pero además es una ciudad muy tradicional, una ciudad en la que pues íbamos a la escuela, íbamos al café, íbamos al parque y esperábamos, yo me acuerdo en el año, dos fechas con mucho entusiasmo. Una era, por supuesto, la Navidad. Para nosotros la Navidad siempre ha sido una fecha muy especial de unión familiar, de estar juntos, de estar alegres, de estar contentos, de divertirnos. Eso siempre ha sido una fecha muy, muy especial. Y la otra en San Cristóbal era la feria de San Cristóbal, que desde entonces es el primer domingo de feria, es justo terminando la Semana Santa. El domingo de resurrección, que normalmente se conoce en la Semana Santa como Domingo de Resurrección, para nosotros era el primer domingo de feria y era una semana. Entonces era precioso porque era la coronación de la reina, eran los bailes, eran las serenatas en el parque. En esa época todavía todo se hacía alrededor del Parque Central y pues los juegos mecánicos se ponían alrededor. Habían pues como una especie de restaurantes, de bares que se ponían ahí al centro con variedades, con bueno, invitaban a cantantes. El ambiente era precioso, era precioso. Lo que pasa es que la socialización en San Cristóbal siempre fue desde niñas, desde chiquitas. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de cómo hoy viven los niños en nuestro país, pues siempre en cuatro paredes, siempre resguardados, siempre tomando muchas precauciones, que eso me parece realmente algo muy triste. Nosotros no, nosotros vivíamos al aire libre, jugábamos en la calle, jugábamos en los parques, en los patios de las casas de las amistades, porque las casas de ahí eran muy grandes. Entonces, pues era una libertad realmente padrísima, porque además no había celulares ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues nuestros papás siempre sabían dónde estábamos. No, bueno, yo recuerdo que estaba chiquita, todavía estaba en la primaria, cuando llegaron los teléfonos a San Cristóbal. Mis hijas se mueren de la risa, porque dicen, ¿cómo que no había teléfono? Pues no. Y yo recuerdo que el número de teléfono de nuestra casa era el 234. Era simpatiquísimo, pero muy, muy bonito, muy a gusto. Yo tuve una niñez y una adolescencia realmente hermosa. Lo que sucede es que mi papá fallece cuando yo acabo de cumplir 15 años. El año que yo cumplo 15 años, en enero, mi papá fallece en septiembre. Mis dos hermanos mayores ya vivían en la Ciudad de México, mi hermana también ya se había venido a vivir a México y mi mamá pues vivió un matrimonio muy bonito con mi padre, de esos matrimonios que pues creo que ya difícilmente se encuentran ahora, pero fue ella pues una mujer que no aceptaba la muerte de mi papá, le pegó muy fuerte. Cayó en una depresión muy grande y esa es la razón por la que yo empiezo a decirle, vámonos a vivir a México, con mis hermanos, no vamos a vivir con ellos, pero los tiene cerca ante cualquier emergencia, cualquier situación. Yo estaba en primer año de preparatoria cuando mi papá fallece. Siempre dije que quería estudiar medicina. La verdad es que yo creo que lo que quería era, como toda la mayoría de los compañeros, salir de San Cristóbal a estudiar y llegar en las vacaciones y uno se sentía muy a gusto y todo. Pero pues la situación cambió, yo empiezo a trabajar justamente en el momento en que mi papá fallece, me hago cargo de la tienda, se vende al año afortunadamente y yo empiezo a trabajar como secretaria, por eso decía que la opción secretaria nos dio de comer. Empiezo a trabajar como secretaria a los 16 años en la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, en la Dirección General de Extensión Agrícola, de un programa muy bonito que hubo en San Cristóbal, bueno, en los Altos de Chiapas, que se llamaba Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas. Entonces yo era la secretaria del director de Extensión Agrícola. Y bueno, pues con eso empezamos a vivir mi mamá, mi hermano y yo. Y trabajo 3 años ahí,
termino la prepa y entro a la carrera de Derecho, porque ahorita que decía dónde llegó la epifanía de cuándo quise estudiar Derecho o por qué me decidí a estudiar Derecho, no hubo tal. En San Cristóbal nada más había normal o Derecho, entonces así como que pensarle mucho, no tuve que hacerlo. Estudiaba normal o estudiaba Derecho, entonces dije, pues Derecho. Y fue así porque era lo que había. Entonces empiezo la carrera y sigo trabajando. Decidimos venirnos a la Ciudad de México. Cuando llego a la Ciudad de México, yo traía una recomendación para seguir trabajando en agricultura y ganadería. Yo tenía que trabajar de todas maneras. Y entonces, platicando con mis hermanos, me dicen, ¿te vas a cambiar a medicina? ¿Vas a continuar derecho? No, le dije, ya empecé algo, hay que acabarlo. Si no me gusta, bueno, pues estamos aquí, me puedo inscribir a medicina. Empiezo a buscar mi revalidación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me revalidaron 6 materias, fue todo. Y me dicen, se va a abrir en breve un juzgado de distrito. Yo llego a México en diciembre de 1974. Y se abre un juzgado de distrito en junio de 1975. Fui a hacer mi examen de mecanografía, taquigrafía, pues sí, en esa época era lo que se estilaba. Y hice mi examen, lo pasé y empecé como secretaria de un proyectista en un juzgado de distrito, pero tuve una suerte enorme desde que entré al Poder Judicial de la Federación, porque debo decirles que mi juez, mi jefe en ese momento, era nada más y nada menos que el ministro Juan Díaz Romero. En esa época pues era juez de distrito. Entonces pues empecé con el pie derecho. Don Juan era un tipazo, don Juan era un gran abogado, un gran jurista, una gente que además era maestro de escuela primaria y de veras tenía las dotes de maestro, porque él formaba a sus secretarios, formaba a su gente. Y pues fue de veras una suerte enorme que él me tocara como el primer jefe, el primer juez en el Poder Judicial de la Federación. Y fue maravilloso. Aparte, con una calidad humana impresionante, impresionante. Entonces, él puedo decir que fue la persona que no solo me abrió las puertas del Poder Judicial, sino que me enseñó a amar al Poder Judicial. Siempre me gustó la escuela. Cuando estaba en San Cristóbal, pues sí, siempre ocupé los primeros lugares desde la primaria. Cuando llego a la Universidad Nacional Autónoma de México, yo tenía la ilusión de salir junto con mis compañeros de Chiapas, con mi generación, y siempre traté de adelantar materias. Entonces, las materias que llevaba cursando el semestre, pues me iba excelente. No tanto cuando pagaba materias en los veranos o en las vacaciones, pero eso bajaba un poco el promedio, pero bueno, sí, yo entré en 1975 y salí en 1977, en abril de 1977 terminé la carrera. Es algo muy relajante, es algo que me encanta, que además disfruto mucho, porque siempre que estoy escribiendo un artículo, ya sea para el periódico, que ya tengo bastantes años escribiendo, o para la revista que también hace rato escribo, o algún artículo para algún libro, para una revista jurídica que también me hacen favor de pedir varios comentarios. Realmente lo disfruto porque siempre implica investigación, leer algo respecto del tema, refrescar algunos conceptos, algunas ideas. Yo normalmente en mis artículos periodísticos lo que escribo es o cuestiones jurídicas, que de asuntos que resuelve la Corte, que me parecen importantísimos porque norman realmente el criterio de los tribunales de este país. Entonces, los asuntos que considero que son muy relevantes, tanto para tribunales como para la sociedad, pues trato de reflejarlos a través de mis artículos. O bien, como he trabajado mucho en cuestiones de género, también me gusta mucho escribir
pues ahora sí que sobre mujeres sobresalientes o personajes sobresalientes que de alguna manera inspiran y sobre todo pues inspiran a las mujeres a seguir adelante, a continuar y por supuesto no solo a las mujeres, a todos. Pero lo disfruto realmente mucho porque eso me ayuda a leer, estudiar, a refrescar conceptos, a releer cuestiones a veces históricas, que es lo que más me gusta, pero sobre todo a empezar a idear de qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir, qué enfoque se le va a dar, y eso me parece muy bonito porque es una parte en lo personal que considero me retroalimenta mucho. Ahorita uno muy relacionado, bueno, dos muy relacionados con la autonomía universitaria. Acabamos de tener el proceso de designación de rector, entonces sí quise involucrarme un poquito más en las cuestiones de la autonomía universitaria y dos libros, uno que me hizo favor de obsequiar don Sergio García Ramírez sobre un diálogo muy bonito de un ex rector, donde pues marca conceptos muy importantes sobre el surgimiento de la autonomía universitaria, y otro que me hizo favor de obsequiar uno de los candidatos a rector, muy bien escrito sobre la autonomía universitaria también, en un enfoque a lo mejor un poco más actualizado o más relacionado con las vivencias actuales. Pero ambos libros maravillosos, la verdad es que uno es del doctor Alcocer y el otro es este rector. Somos cinéfilos, nos gusta ver películas a mi esposo y a mí y desde luego leer, escuchar música. Me encanta la música, me encanta, sobre todo la música romántica mexicana, o no solo la mexicana, pero la música romántica me gusta mucho. Me hubiera gustado saber cantar, me encanta la bohemia, me encanta cantar, no sé, pero sí me hubiera gustado, me hubiera encantado y sí, cuando estoy trabajando normalmente tengo música clásica para trabajar, me inspira. Ay, un homenaje al cine que es esta película italiana, Cinema Paradiso. Es un homenaje al cine, pero además veo reflejado a mi San Cristóbal en esa película. Es bellísima, estamos hablando pues a lo mejor de tiempos que ya ni siquiera me tocaron tanto a mí vivirlas, pero es el reflejo de un lugar pequeño, de un lugar de provincia, en donde la gente encuentra en acudir al cine la mayor diversión. Y bueno, cómo se entretejen una serie de historias, una serie de vivencias que a mí me recuerdan mucho a San Cristóbal. Si algo disfruto en esta vida es la comida, por eso engordo. Disfruto muchísimo la comida, me encanta, me encanta. Yo creo que tenemos en nuestro país y en el mundo una gastronomía maravillosa en la que de veras es, bueno, Chiapas no se diga, y San Cristóbal, déjenme decirles, San Cristóbal en especial, tiene una gastronomía extraordinaria. Mi madre guisaba estupendamente bien. Y es una pena porque yo nunca aprendí a guisar, siempre trabajaba y estudiaba y con eso me di pretextos y hoy me arrepiento porque yo debía aprenderle a mi madre a guisar. Pero la gastronomía chiapaneca, los tamales, el asado, bueno, los dulces, el pan, bueno, todo es tan diferente. Chiapas es bueno, México es un mosaico cultural extraordinario y Chiapas obviamente no escapa a ese mosaico cultural con cuestiones tan propias, tan suyas, tan hermosas, pero bueno, su comida es una delicia, los tamales, lástima que sean tan engordadores, pero hay una variedad de tamales en Chiapas increíbles y deliciosos. Yo vivía con mi madre, debo de decir que termino la Facultad de Derecho, continúo en el Poder Judicial, eh, donde de veras soy muy feliz en las diferentes etapas en las que tuve la oportunidad de trabajar. Se me dio una situación que yo no puedo decir que la busqué porque se dio. Tuve la oportunidad de ir
escalón tras escalón del escalafón de la carrera judicial. No me faltó una sola jerarquía de ocupar, desde oficial judicial hasta la corte. Hasta la corte tuve esa oportunidad y para mí fue una experiencia bellísima que disfruté enormemente y que se fue dando de una manera bonita, muy agradable. Y al propio tiempo, bueno, pues vivía con mi mamá, siempre he sido amiguera, siempre he sido sociable, tengo siempre el privilegio de contar con muchas amistades. Em, la vida sentimental no era tan fácil, no era tan fácil. Lo cierto es que a los 26 años aproximadamente yo ya había terminado. Yo terminé la carrera a los 21, me recibí a los 22 y bueno, a los 26 pues ya estaba en el Poder Judicial trabajando como proyectista. Y la mayoría de mis compañeras de la generación se estaban casando y a mí me entró una gran preocupación. A mí me entró una terrible preocupación. Pero a los 28 me fui a la corte justo como secretaria de Estudio y Cuenta. Y la verdad fue para mí como, bueno, el sueño dorado llegar a ser secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ambiente era maravilloso, como lo sigue siendo en la corte, que es una belleza trabajar, es un lugar mágico. Y fui invitada a colaborar en el Colegio de Secretarios. Primero fui tesorera, luego fui la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios. Entonces, pues yo me la pasaba súper a gusto. Y aparte con las carreras de cumplir con la cuenta y todo, pues apenas si nos daba tiempo de pensar en otro tipo de cosas. Entonces, como que esa preocupación que me había dado de que ya mi generación se estaba casando, se mitigó, realmente dejó de preocuparme. A los 30 años justo fui juez de distrito. Yo cumplo años en enero, el 12 de enero me propusieron y el 18 de febrero tomé posesión en mi juzgado, en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Y era juez de distrito cuando apareció mi marido, gracias a un amparo. Sirvió al Poder Judicial. Lo que pasa es que él tenía un restaurante con un amigo y yo tenía un amigo común que era el que le estaba llevando el asunto y obviamente a mí no me tocó, cayó en otro juzgado, pero ahí me lo presentan y bueno, él iba según a ver su amparo y pues siempre pasaba a saludarme y ahí empezamos a salir. Y pues nos casamos, nos casamos. Y yo creo que las cosas en la vida llegan, siempre he pensado cuando deben llegar. Em, Tengo la fortuna, porque así lo considero, cuando me han dicho, ¿te hubiera gustado sacarte la lotería? Me la saqué 2 veces. Le dije, una, llegué a la corte como ministra. Primero como secretaria de Estudio y Cuenta y luego como ministra. Y la otra, me casé con un hombre maravilloso, con una persona con la que hemos hecho una vida de familia muy agradable, muy bonita, en la que pues nos hemos desarrollado desde el punto de vista familiar, personal, que yo creo que para todo ser humano es muy importante. Para mí, mi familia es pues ese núcleo en donde disfruto mis triunfos, los triunfos de mis hijas y los de mi marido, y es también el hombro donde he llorado mis fracasos. Maravilloso. Que tratemos de hacer las cosas bien, que no se trata de llegar por ser mujer, se trata de llegar porque se tiene la capacidad, porque se tiene la experiencia, porque se tiene el conocimiento y demostrarlo. Yo creo que el término patria siempre fue para nosotros muy importante. En una ciudad tan pequeñita como San Cristóbal, el fervor patrio es muy fuerte,
muy, muy fuerte, y más en un estado que está prácticamente en la frontera de nuestro país, en la frontera sur. Yo me acuerdo, desde la escuela, para nosotros la patria era algo importantísimo, los festejos, el sentirla, el fervor que nos inculcaron. Pero la pregunta es muy interesante, porque el decir, cuando me nombran ministra, yo creo que desde que entro al Poder Judicial y empiezo a resolver, ya no como secretaria, donde yo presentaba un proyecto, el ministro, el juez, el magistrado o el ministro lo revisaban, lo aprobaban y el proyecto ya era suyo. No, cuando yo empiezo a firmar mis decisiones como juez de distrito, que fue maravilloso, es el puesto más hermoso creo que puede haber, el de juez de distrito, después como magistrada, ya con una responsabilidad compartida con otros 2 compañeros o compañeras, y después, bueno, el privilegio, bueno, del Tribunal Electoral, que también fui la primera magistrada electoral. Llegar a la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral fue toda una experiencia. Y cuando el derecho electoral era totalmente incipiente, y luego llegar al Consejo de la Judicatura y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobra uno realmente conciencia de la trascendencia de nuestras decisiones, de la trascendencia de nuestra actuación, de la trascendencia de todo aquello que va a implicar una votación para algo que en un momento dado va a permear hacia muchas personas del país. No solamente para el justiciable, que es desde luego el centro de lo que implica la impartición de justicia. No solo para el justiciable, que pone en las manos del juez, del magistrado, del ministro, su vida, su patrimonio, sus derechos, y que uno se debe precisamente a ellos, no solamente en esa persona físico-moral que individualmente está compareciendo, individual o colectivamente está compareciendo a un juicio, y que eso representa nuestra mayor responsabilidad, sino que en el momento en que llega uno a la corte y que sabe que esos criterios no son solo para el justiciable, sino que son obligatorios para todos los tribunales que integran nuestro país y que pueden beneficiar o perjudicar en algún momento a un número importante de mexicanos, la responsabilidad es enorme. Es enorme, pero al mismo tiempo es compromiso, es el afán de hacer las cosas lo mejor posible, precisamente para lograr que en nuestro país el sistema de justicia cada vez sea mejor, cada vez sea más ágil, y sobre todo que la ciudadanía continúe siempre confiando en su poder judicial. Yo creo que no podríamos hablar de un país sin Estado de Derecho. Cuando no existe, empieza el caos. Estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de otro tipo de situaciones en que las libertades se convierten prácticamente en letra muerta. Y yo creo que eso es por lo que siempre debemos de luchar, porque en nuestro país exista un Estado de Derecho eficiente, eficaz y confiable. Yo creo que ha sido muy importante la participación de la mujer, pero creo que todavía estamos muy cortos. Estamos muy, muy cortos en esa participación. Estamos hablando de 200 años de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de, creo que 400 y tantos ministros varones. Y estamos hablando de que apenas va a llegar la número 15 de mujeres. Entonces, el contraste es enorme. Pero también hay que entender una situación. Venimos de una cultura patriarcal, de una cultura en la que era lo más normal del mundo, porque ni siquiera siento yo en ocasiones que ay, los señores sean esto o el otro. No, yo creo que es parte de una formación, de una historia, de una idiosincrasia. Entonces, bueno, pues nos formamos en esa cultura y hay que entenderlo. Las mujeres, en cierta forma, pues aceptábamos, y los hombres pues estaban acostumbrados. Entonces, ese cambio cultural pues es relativamente reciente. Los movimientos feministas en el mundo pues a lo mejor empezaron desde el siglo antepasado a finales, cobraron más auge en el siglo pasado.
Nuestro país yo creo que ha avanzado y ha avanzado mucho, no lo suficiente y no lo que realmente se espera, pero al final de cuentas yo creo que si damos una vista retrospectiva de cómo se manejaban las cosas, por ejemplo, en mi caso, en el tiempo en que yo trabajo en el Poder Judicial de la Federación, le comentaba hace rato que yo me caso siendo juez de distrito. ¿Sabe que yo no tuve licencia de maternidad con ninguna de mis dos hijas? Porque no había licencias de maternidad para las funcionarias. ¿Por qué? Pues porque no había funcionarias en edad reproductiva, así de sencillo. Entonces, con ninguna de mis dos hijas yo tuve licencia de maternidad. Este, Hoy, pues es lo más normal del mundo. Hoy hablamos hasta de licencias de paternidad, porque hoy estamos entrando a una cultura de responsabilidad compartida. Y esto creo, pues ha sido un poco esta lucha que hemos, pues de alguna manera librado muchas mujeres y sobre todo las pioneras, las que nos abrieron el camino a las demás. Yo, yo sí quiero decir que reconozco abiertamente a las primeras ministras, a doña Cristina Salmorán de Tamayo, a Liviera Ayala Manso, a doña Gloria León Orantes, mi paisana, a doña Fausta Moreno Flores de Corona y por supuesto a esta oleada de ministras que llegó en la época del presidente de la Madrid, que fue cuando más mujeres llegaron a la corte, esa gran ministra, doña Victoria Dato, Irma Cue, doña Marta Chávez Padrón, Clementina Gil de Lester. No, bueno, fue una época en la que empezaron a llegar prácticamente las mujeres a la corte. Y bueno, ya durante el 1995, la reforma constitucional de 94, la primera mujer que llega es la ministra Sánchez Cordero, luego llego yo en segundo lugar y luego llega Norma Piña, luego pues nada menos nuestra flamante presidenta que está haciendo un excelente papel en el Poder Judicial, que nos sentimos muy orgullosas de ella. Y luego llega Yasmín Esquivel, Loreta y ahora la nueva ministra de apellido Batres. Entonces, pues yo creo que ahí vamos, pero falta mucho todavía, falta mucho. Se han logrado muchas cuestiones de política pública que antes pasaron desapercibidas. Hoy, por ejemplo, pues hablamos de concursos solo para mujeres, hablamos de políticas públicas de adscripción en el Consejo de la Judicatura para tratar de desintegrar lo menos posible a las familias, porque esto era un techo de cristal para las mujeres. ¿Cuántas no concursaban para ser juezas y magistradas por no separarse del núcleo familiar? Entonces, pues bueno, sí vemos cómo poco a poco se está dando cierta solución a estos problemas que antes pues ni siquiera se pensaba en ellos, porque las mujeres solo estaban en la base de la operatividad del trabajo del Poder Judicial. Y hoy no, hoy vemos a muchas juezas, a muchas magistradas y todavía el índice, el porcentaje de juezas y magistradas sigue siendo bajo. Yo creo que el Poder Judicial de la Federación es un poder que siempre ha sido el mantenedor, podríamos decir, del equilibrio entre los otros dos. El más callado, el menos protagónico, pero el clave para todo Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Mucho se ha dicho hoy la forma de elección de los ministros. Y yo creo que estamos hablando de dos tipos de autoridades muy distintas. Una cosa es quienes integran el poder legislativo y el poder ejecutivo, que finalmente, bueno, la democracia exige dentro de esta posibilidad, a veces por elección directa, a veces por elección indirecta, pero sí la participación de la ciudadanía para que estas personas nos representen de alguna manera. Pero cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación, yo creo que estamos hablando de un poder que yo en lo personal, a lo mejor por el gran cariño que le tengo, lo califico de una actuación sublime. ¿Por qué razón? Porque el Poder Judicial de la Federación se integra por juzgadoras y juzgadores que tienen que tener una formación jurídica, personal, cultural
de excelencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca entre las personas que van a integrar este Poder Judicial en todos sus escaños? Pues se busca precisamente la excelencia profesional y la ética personal. Entonces, quienes forman este poder, pues son personas comprometidas con su país, precisamente para aplicar la ley, para custodiar la Constitución en sus máximos principios. ¿Para qué? Para lograr que perdure un Estado de Derecho. Entonces, para mí, pertenecer al Poder Judicial de la Federación ha sido el orgullo más grande que profesionalmente pude haber tenido. Para nosotros es un triunfo, para las mujeres es un triunfo. Estamos hablando de que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación, por primera vez en la historia de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy lo preside una mujer brillante, una mujer estudiosa, una mujer seria, una mujer que está haciendo lo mejor posible su papel para demostrar que las mujeres estamos a la altura de poder ocupar este tipo de puestos, que en un momento dado no se había brindado la oportunidad, no se había dado esa posibilidad, era vencer muchos muros culturales, y que ella logró derribarlos. Yo escribí, me acuerdo cuando recién ella tomó posesión, que había logrado abrir una enmohecida puerta para que muchas más puedan ingresar por ella. Y yo creo que es un triunfo inevitablemente para las mujeres, al contrario, yo diría motivo de gran dignidad, de gran orgullo, pero no solamente el haber llegado, que yo quiero dejar esto de manera muy palpable. Es de veras maravilloso llegar a ocupar un puesto de gran importancia como lo es la presidencia de la Suprema Corte. Sin embargo, creo que no basta el llegar, es ya a un año de distancia de haber llegado la ministra Piña a esta posición, pues realmente ver cuál ha sido el desempeño y ver la percepción que nuestra sociedad hoy tiene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo diría, se ha convertido en un emblema de democracia. Y democracia no solamente tomándola desde el punto de vista de una estructura política en el ejercicio del derecho al voto. No, democracia como un modo de vida, como lo maneja el artículo 3 constitucional, como una forma de vida en la que la democracia es la existencia misma de día a día, en la que desarrollamos una estancia armónica, un país en paz, un país en el que podemos desarrollarnos como mexicanos, como personas, como seres humanos. Entonces, cuando la democracia se entiende de esta manera, yo creo que podemos contar con un país en el que podemos vivir en armonía. Y yo creo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo lo mejor posible el papel que le compete como juzgadores, precisamente para lograr la prevalencia de este Estado de Derecho, para lograr que las personas en un momento dado puedan desarrollarse bajo cánones establecidos en nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna. Esa preservación de la Constitución no es una cuestión utópica, es algo que corresponde en el día a día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial en general. Hoy se ha convertido pues en el árbitro más importante de nuestro país, en el que no solamente dirime controversias de particulares y de particular contra la autoridad, que es una lucha entre David y Goliat, no, también entre las disputas que se dan en los diferentes niveles de gobierno, las disputas que pueden darse entre el poder legislativo y otros poderes, y en un momento dado, cuando esas minorías parlamentarias que antes no eran escuchadas, hoy
pueden ser a través de las acciones de inconstitucionalidad y por supuesto los poderes del Estado a través de las controversias. Yo creo que hoy el Poder Judicial ha cerrado un círculo muy importante en la defensa de nuestra Constitución, donde todo queda precisamente en la posibilidad de ser justiciable, de ser juzgado y sobre todo de ser resarcido. Y yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha luchado por eso y la presidenta hoy ha manifestado a un año de distancia la gran labor que ha desarrollado. Mucho de mi tiempo lo ocupo en la parte académica. Desde luego, yo volví a la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, a devolverle lo mucho que me dio. Finalmente, cuando yo llego a la Ciudad de México, yo no tenía la posibilidad de pagar una colegiatura en una universidad particular. Y pues yo estudié mi licenciatura, mi especialidad, mi maestría y mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso, cuando concluyo mi estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me jubilo del Poder Judicial de la Federación, cuando el director de la Facultad de Derecho me ofrece el incorporarme a dar clases en la universidad, que lo he hecho en otros momentos y además con el mayor de los gustos, porque la docencia es una parte que también ha sido muy importante en mi carrera profesional desde el Instituto de la Judicatura Federal. Pues me incorporé y me incorporé gustosísima, porque siempre he pensado que el poder regresar a dar clases a la universidad es devolverle un poquito, así de pequeñito, lo mucho que la universidad me dio. Y otra de las circunstancias que para mí ha sido muy importante es hoy ser integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un puesto honorario, como todos ustedes saben, pero de gran responsabilidad. Es un puesto hermoso en el que finalmente los integrantes de este cuerpo colegiado, que somos 15, personas que de alguna manera deliberamos para el nombramiento, sobre todo de los diferentes directores, directoras de las facultades, escuelas, institutos, centros de estudio de la universidad. Y acabamos de salir de un proceso interesantísimo que fue precisamente la elección, pues nada menos que de la máxima autoridad de la universidad, el rector de la máxima casa de estudios. Entonces, para mí esto ha sido un privilegio y aparte, pues soy consejera en una firma jurídica en la que no me dedico al litigio ni mucho menos, simplemente doy opiniones jurídicas cuando estas me son consultadas y eso me hace estar actualizada, eso me hace continuar con el estudio, sobre todo de los criterios que cada vez emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera novedosa. Y que finalmente, como decía Couture, el dejar de estudiar un día es ser menos abogado. Entonces es algo que al final de cuentas no podemos permitir. Adoramos nuestra carrera y ya sea para ocupar en la academia esos conocimientos o en una consultoría jurídica en el despacho, en la firma, uno tiene que estar al día. Eso para mí es importantísimo, estar al tanto de las novedades que en nuestra materia se van dando. Escribir un libro siempre lo he pensado, pero como escribo mucho, que escribo cada semana en el periódico y en la revista, se me complican las clases, las conferencias, una serie de compromisos que no he dejado de tener afortunadamente y que me mantienen activa, que me mantienen en contacto con la juventud, con los alumnos, con los abogados, con los colegios de abogados, que también eso es muy, 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 muy gratificante, con un programa que tengo en la barra, que también tengo la oportunidad de entrevistar a varios abogados sobre temas jurídicos relevantes, de importancia y de actualidad. Entonces, pues es algo que me mantiene muy activa y, por supuesto, sigo en contacto con todo lo que implican los conceptos jurídicos de mi carrera, que es una de mis grandes pasiones y a la que me he dedicado con el mayor de los gustos. ¿Qué les diría a las mujeres de México? Les diría que estamos viviendo tiempos hermosos,
que de alguna manera hemos ganado terrenos muy importantes en el reconocimiento de nuestros derechos, que no cejemos en el intento de continuar hasta lograr la igualdad sustantiva en todos los aspectos de nuestra vida, que tratemos de hacer las cosas bien, que no se trata de llegar por ser mujer, se trata de llegar porque se tiene la capacidad, porque se tiene la experiencia, porque se tiene el conocimiento y demostrarlo. Y esto nos va desde luego a allanar el camino para todas las mujeres que vienen detrás, con esa idea de capacitación, con esa idea de estudio, con esa idea de empeño y con esa idea de que debemos compartir con los varones de este país y del mundo lo que la vida nos está dando para hombro con hombro luchar día a día por tener un mejor espacio en nuestra vida.